Listo. Bueno, yo voy a empezar. Bueno, me tocó programación orientada a objetos. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le oye. Ok, bueno. Entonces, pues me tocó programación orientada a objetos. Entonces, pues, primero hay que definir qué es lo que estrictamente es la programación orientada a objetos. Entonces, no sé si le puedas cambiar, compañero. Entonces, pues bueno, vemos que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación. O sea que es un modelo o un estilo de programación que nos dan guías sobre cómo trabajar y se basa en el concepto de clases y objetos. Y bueno, ahorita vamos a ver qué es una clase y qué es un objeto. Este tipo de programación, este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, que son clases, para crear instancias individuales de objetos. Ahora sí, sí le puedes cambiar. Entonces, bueno, aquí lo que yo entendí es que este estilo de programación es un paradigma. ¿Por qué? Porque se deja de hacer este software mediante la programación secuencial, así como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, para pasar a un estilo en donde los objetos se comuniquen entre sí, como del lado izquierdo. O sea, ya no es una programación tan secuencial como lo estamos haciendo en los ejemplos. Entonces, ahora, ¿qué es un objeto? Entonces, estrictamente, un objeto es una unidad dentro de un programa informático que tiene un estado y un comportamiento, es decir, que tiene una serie de datos almacenados y una serie de tareas a ejecutar. Entonces, bueno, aquí yo pongo como ejemplo los datos en programación orientada a objetos se le conocen como atributos y las funcionalidades se les denomina métodos. Entonces, yo aquí, pues bueno, encontré un pequeño ejemplo. Y bueno, por ejemplo, si estamos en una página en línea de compras, pues tendríamos un carrito, ¿no? Y entonces ese carrito podría tener como atributos pues la cantidad de productos que tiene, los tipos de productos, el precio del producto, el modelo del producto. O sea, en sí son datos, son los atributos del carrito. Y en el caso de la funcionalidad o de los métodos, pues sería agregar más productos al carrito, quitar productos o pasar esos productos al área de pago o mostrar el total acumulado. Entonces ese sería como un ejemplo muy simple, por así decirlo. Luego, habíamos dicho al inicio, bueno, en el inicio habíamos mencionado una palabra que era una instancia. Y una instancia puede ser también un objeto, o sea, podríamos decir que un objeto podría ser una instancia. ¿Por qué? Porque el proceso de instanciar consiste en crear un objeto a partir de una clase. ¿Y ahora qué es una clase? Pues una clase es un tipo de plantilla de un objeto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un plano de una casa, pues esa sería una clase porque sería una plantilla para crear algo. En base a esa plantilla que sería el plano, pues nosotros podríamos crear una cantidad indefinida de casas. Entonces, una clase es una plantilla para crear objetos. Y luego, bueno, pues dentro de la programación orientada a objetos, pues hay cuatro principios muy importantes que también definen el paradigma de programación. Y bueno, dentro de ellos está la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. La abstracción, de manera muy general, consiste en pensar los atributos y métodos que un objeto va a tener y a partir de esto generar las clases que crearán a los objetos. O sea, básicamente bueno, lo que personalmente entendí es que es el proceso por el cual el programador va a pensar o a determinar todo lo necesario que va a tener una clase para que esa clase a su vez pueda crear objetos con ciertos atributos y ciertos métodos. Luego estaría el encapsulamiento. Esta propiedad permite asegurar que la información de un objeto esté oculta para el mundo exterior, agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso privado y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público.
Esto, en otras palabras, es que como los elementos o objetos se comunican entre sí, como lo habíamos dicho antes, pues esto podría generar problemas en el caso de que un objeto pueda modificar a otro. Entonces, por ello se requiere proteger la información de manipulaciones no autorizadas. Por lo tanto, el encapsulamiento de manera muy general, pues también lo podríamos definir como, pues, como la protección de objetos para evitar alteraciones no autorizadas, o sea, para que mismos objetos no puedan modificar a otros objetos. Luego el polimorfismo. Aquí el polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos. O sea que, por ejemplo, si nosotros tenemos un diferentes objetos, por ejemplo, un caballo, un coche, un avión, ambos tienen comportamientos similares o métodos similares que tendrían que frenar y avanzar, frenar y avanzar, frenar y avanzar. Entonces, el polimorfismo lo que dice es que estos realizan como que la misma acción, pero ese proceso lo hacen de diferente modo. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, también otro ejemplo sería, por ejemplo, las notificaciones que mandan las aplicaciones. A veces te llega por correo, luego te llega a tu barra de notificaciones y luego en la misma aplicación. Entonces, son diferentes procesos, pero que realizan una misma acción. O sea, no nos interesa saber cómo lo haces, pero al final está enviando una notificación. Igual aquí en el ejemplo del caballo. O sea, el caballo avanza y frena. No nos interesa cómo lo hace, pero al final avanza y frena. El coche hace lo mismo y el avión hace lo mismo. Entonces, eso de a manera de ejemplo, pues eso sería el polimorfismo en la programación orientada a objetos. Y luego, pues ya por último, la herencia define relaciones jerárquicas entre clases de forma que atributos y métodos comunes puedan ser reutilizados. Las clases principalmente extienden atributos y comportamientos a las clases secundarias. Aquí, pues esto es, pues como que fácil de entender con un ejemplo simple. Por ejemplo, si nosotros en algún momento llegamos a tener, pues no sé, un hijo, pues evidentemente ese hijo pues va a heredar ciertos atributos y ciertos métodos tuyos. Por ejemplo, en los atributos pues puede heredar el color de tus ojos, tu estatura, tu cabello, y en cuestión de métodos, pues no sé, la personalidad, el carácter, etcétera. Pero sin embargo, no va a ser pues igual a ti, o sea, va a tener herencia de tus atributos y métodos, pero no va a ser igual a ti. Y otro ejemplo ya enfocado como que a software, pues sería, por ejemplo, Classroom, ¿no? Classroom tendría dos tipos de clase. Y pues bueno, recordemos que una clase es como una plantilla para crear objetos. Entonces, Classroom tendría dos clases, una para alumnos y una para profesores. Entonces, esta clase, una clase heredaría a la otra ciertos atributos y ciertos métodos. Por lo tanto, ambas clases serían similares, pero no idénticas. ¿Por qué? Porque tanto el alumno como el profesor puede iniciar sesión, cambiar su contraseña, publicar, etcétera. Pero el profesor, a diferencia del alumno, pues podría crear tareas, calificar, y crear cosas de ese estilo, y el alumno pues solamente recibe lo que el profesor manda. Entonces, en ese aspecto, este, se tendría la herencia de atributos y métodos. Y pues ya en conclusión, la programación orientada a objetos es actualmente el paradigma que más se utiliza para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Son muchas sus ventajas y principalmente cuando se necesita resolver desafíos de programación complejos, ya que permite una mejor estructura de datos y reutilización del código, y esto facilita el ahorro del tiempo a largo plazo. Para ello se requiere pensar bien en la estructura del programa, planificar el comienzo de la codificación, así como analizar los requisitos de clases simples y reutilizables que se pueden usar para diseñar instancias de objetos. Y bueno, pues esto sería algo muy general, muy, muy, muy general de la programación orientada a objetos, pues porque sí es, vaya toda una materia. Así es correcto. El tercer semestre hay todo un curso, una asignatura dedicada a la programación orientada a objetos. Muy bien. ¿Quién sigue? Eh, Hola compañeros, hoy les hablaré acerca de la programación estructurada. Para empezar, me gustaría que alguno de ustedes me pudiera decir
¿qué es lo primero que se le viene a la mente al escuchar el término de programación estructurada? Que podría llevar una cierta estructura, bueno, pues en sí un cierto orden, así como lógica entre dichos elementos o componentes. Ok, sí, más o menos tienes la idea. Bueno, antes de comenzar a explicarles qué es la programación estructurada, me gustaría hablarles de dos individuos muy importantes que, que se, ne- pues que fueron importantes para que este término de la programación estructurada exista hoy en día. El primero es Corrado Bohm y el segundo es Giuseppe Jacopini. Por si no los conocen, ahí se los presento, están ahí en la foto. El primero, Corrado Bohm, fue un informático teórico italiano y profesor emérito de la Universidad de La Lapienza, y es principalmente conocido por sus contribuciones en la teoría de la programación estructurada. Hay que tener muy en cuenta esta teoría porque nos va a servir para esta exposición que estamos ahorita presentando. Otro de sus grandes logros fue una mención en la revista Theoretical Computer Science por su cumpleaños número 70, donde le dedican un apartado. Y además, creo yo, su mejor logro fue recibir el premio de EATCS Award por su distinguida carrera en las ciencias de la computación. La segunda persona, Giuseppe Jacopini, es algo curioso porque cuando lo investigué no hay mucha información acerca de él. Sin embargo, lo poquito que se sabe es que él fue un alumno y trabajó con Corrado Bohm. Y además, este fue un matemático y teórico informático que contribuyó con su profesor en el año de 1966 para la publicación del teorema del programa estructurado. Bueno, primero hay que mencionar y tener presente, como se los había dicho, qué es el teorema del programa estructurado. En este teorema, pues prácticamente se demuestra que para programar es solamente necesario una combinación de tres estructuras básicas y que son suficientes para expresar cualquier función computable. Más o menos aquí ya se pueden dar una idea de lo que vamos a hablar, porque ya nos están hablando sobre funciones y estructuras básicas, y esta es la clave, tres estructuras básicas. Sin embargo, 2 años después hablaremos de otro personaje, el cual es Edgers Dijkstra, el cual en el año de 1968 publica un artículo llamado Go to Statement Considered Harmful, donde este promueve activamente el uso de los lenguajes de programación estructurada, fomentando la verificación formal de programas y la eliminación de la sentencia Goto. Sinceramente no les quise pues presentarles algo con una programación Goto porque es bastante confusa su sintaxis, ya que todo lo que tengas que hacer o todos los pasos que quieras hacer o todas tus secuencias, vas a tener que poner la palabra Goto, y ese Goto es como un ir hacia el número de la fila y hacer tal cosa. O sea, es una secuencia muy repetitiva que obviamente, pues, como programador, te quita bastante tiempo. Ahora, ya les voy a hablar qué es la programación estructurada. Bueno, la programación estructurada es uno de los paradigmas de la programación más populares en los cuales se ejecutan los lenguajes más potentes que seguro nosotros conocemos. Entre ellos están C, C++, Python y Java. Además, una forma de resumir lo que dice esta teoría o este apartado de programación es también una teoría orientada a mejorar la claridad y calidad y tiempo de desarrollo utilizando
subrutinas y funciones. No sé si alguien ya aquí ya más o menos como ya está agarrando la onda de qué rutinas y funciones estoy hablando. Bueno, ¿no? No. Bueno, las hemos estado utilizando pues alrededor de pues, lo que va en el transcurso del curso de la materia. Como el El shift, ciclo. el Podría ser la for, For, etcétera. el while. Ándele, algo así, más o menos. Bueno, existen 3 subrutinas o funciones. También se les puede llamar como estructuras. Depende de la literatura que consulten. Bueno, se las voy a presentar y son 3. La primera es una estructura de secuencia y como pues ya lo habían dicho, aquí vamos a ver varias cositas que ya hemos estado aprendiendo en el transcurso del curso. Por lo tanto, en esta parte o en esta subrutina o estructura de secuencia, lo que podemos decir de ella es que todos los lenguajes se van a ejecutar de acuerdo al orden en el que aparecen en el programa. O sea, tu línea, no lo sé, 100 no se va a ejecutar primero que tu línea 2. Entonces, esta es como la naturaleza de un programa, ejecutarse paso a paso y de acuerdo a las líneas, al orden de las líneas. La segunda estructura es la de selección o condicional, y pues como ya se los había mencionado, o bueno, les pregunté, en esta parte, pues vemos a los famosos if else y también al switch. Y bueno, más que nada en esta parte o en esta estructura de selección o condicional, se ejecuta de acuerdo a la variable booleana. Acuérdense que una variable booleana es una variable que puede tener dos valores y de acuerdo a la condición que se le ponga, pues se van a ejecutar las acciones. Por lo tanto, pueden existir 2 o más tipos de posibilidades de ejecución, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que tú pones, ¿no? También esta parte es lo del true and false, el verdadero y falso que vimos al inicio en C++, ¿cómo se llamaba el programa que vimos, profe? PSI. PSI. Ándele, en el PCInt. PCI. Y bueno, por último, la última secuencia es la de iteración, pues también conocida como los bucles o los ciclos. Y en estas, pues aparecen también los famosos while y for. Y con ellas podemos hacer la ejecución de varias sentencias en una sola, obviamente con sus condiciones. Y también van a necesitar a una variable booleana para que se cumplan estas secuencias. Es como un agrupamiento de varias líneas de código, de varias condiciones. Bueno, las ventajas que yo considero al usar este tipo de programación, pues se las presento en pantalla. La primera es que los programas son más fáciles de entender, ya que tienen una secuencia y desaparece la necesidad de rastrear los posibles errores o saltos complejos de líneas. También otra ventaja es que los programas resultantes tendrán una estructura más clara, ya que tienen secuencias ligadas y también se relacionan entre ellas. La fase de prueba y depuración de los programas se optimiza, ya que así se ahorra tiempo y al no tener una estructura como lo que les había mencionado del Goto, pues es más fácil detectar un error o eliminar los errores que se nos presenten. También el costo del mantenimiento de estos programas pues es más bajo, ya que al ser un programa estructurado, pues solamente necesitamos modificar o extender, de acuerdo sea el caso, nuestra secuencia que estemos trabajando. Además, son más fáciles de crear, ya que no se necesita pues demasiada lógica o no tanta atención como en la secuencia Goto. Y como conclusión, les puedo decir que el origen de la programación estructurada fue un gran punto de ayuda para la programación actual, ya que nos permite a nosotros como programadores
ser más eficaces y ahorrarnos tiempo en la realización de nuestros códigos. Y de dejar de ser repetitivos. Además de que las estructuras nos ayudan a evitarnos muchas repeticiones de líneas de código, por lo cual puedo concluir que la programación estructurada fue un gran beneficio para el mundo de la programación. Y pues ya, ese es por mi parte todo. Y acá están las referencias. Muy bien, muy bien. ¿Quién sigue o ya son todos? Seguí yo, pero está en el mismo documento, profe, pero nada más que no estoy en la computadora, nada más espérame tantito. Ok. Bueno, no es el de programación paralela, no le hice más de una página porque no creo que sea muy difícil la explicación, porque en sí, cómo funciona y este tipo de cosas realmente es bastante fácil de entender, de manera superficial, por así decirse. Entonces, pues no le puse más de una página de programación paralela. Y igual las ventajas, muchas de ellas ya las conocemos, ¿verdad? También les voy a decir qué ventajas tenemos con la programación paralela. No sé si me pueda aceptar en mi computadora, profe, por favor. Ahorita ya lo pongo. Bueno, como ya les había dicho, la programación paralela no es muy difícil, pero bueno, sí es difícil de programar, pero no difícil de entender. Está muy relacionada sobre todo con la programación orientada a objetos. De hecho, la programación paralela es un tipo de programación donde las tareas se dividen en pequeñas tareas para repartirlas ya sea entre nuestro procesador o entre diferentes máquinas. Esto se puede entender más que nada con los videojuegos que ya ven que luego piden videojuegos con tales núcleos o, por ejemplo, con servidores que funcionan repartiendo la información. Esto puede ayudar bastante y es bueno, es bastante, a día de hoy es bastante convencional. Antes no tanto porque, bueno, regularmente los procesadores eran un solo núcleo, a día de hoy pueden ser de dos o más y esto ayuda bastante. ¿Por qué? Porque ayuda a hacer una tarea de una manera más rápida y eficiente. No sé si me estoy dando a entender. Hace tanto voy a dejar de compartir, profe, porque nada más para compartir la pantalla de ahí, para que no me dé error con otra cosa que estoy compartiendo. Sí. Tantito. Si no, me va a dar error y no va a ser muy agradable que digamos. A ver. ¿Sí se ve, profe? Sí. Ah, bueno. Y bueno, para esto, pues, obviamente hay características, o no. Sí, bueno, sí, características que pueden ser desde cómo se hace la tarea o cómo descompone la tarea. Por ejemplo, la interacción, creo que si no me equivoco, hay tres tipos de interacciones, que es de memoria compartida, que esto más que nada se hace o ya sea con memoria RAM, o por ejemplo con memorias de tipo NAS, que son, no sé si conozcan bueno, los almacenamientos de tipo NAS. Bueno, en caso de que no conozcan los memorias tipo NAS es donde se ponen o varios discos duros o varios SSDs, donde se guarda bastante información. Esto más que nada se usa para igualmente servidores, pero hay, por ejemplo, creadores de contenido en YouTube que usan almacenamiento de tipo NAS. El paso de mensaje, que es donde se comparte la información entre distintos tipos de tareas, que esto más que nada se hace para videojuegos de cierta manera, donde se pasan diferentes datos, como por ejemplo los tipos de daño, la forma en que corres, la forma de cambio de arma, etcétera, etcétera. O sea, es como un tipo de programación secuencial, pero no secuencial. Ya después, el otro tipo de interacción sería el modelo implícito, que no lo entendí muy bien, pero creo que es más visible
para un tipo de programador. Bueno, como no lo entendí, porque sí ya se necesita algo más de conocimiento o bastante conocimiento sobre la programación paralela. Y ahora siguen los 3 tipos de descomposición de problemas, que creo que es más fácil de entender, que es el paralelismo de tareas, que es básicamente que aparte de que se van a dividir las tareas, se van a realizar al mismo tiempo, que en este caso es como una de orientación programada a objetos, que se me olvidó su nombre, que creo que ya lo había dicho el compañero, que es que todos que no sé, un caballo, el carro y el avión van a acelerar y van a frenar o van a tener cierta velocidad. Cosas así más o menos, sería con el paralelismo de tarea. Ya después sería el paralelismo de datos, que es muy parecido a como es en paso de mensaje, que entre tareas se van repartiendo los diferentes datos que tienen para que puedan funcionar de manera correcta. Y ya después siguen los sistemas de paralelismo ideados, que son de 2 categorías. La primera se caracteriza porque todos los datos los va a aislar. Regularmente se aísla para evitar problemas con diferentes procesos. Y ya para la segunda categoría se consideran máquinas por niveles. ¿A qué me refiero con esto? Es que una máquina va a terminar una tarea y esa tarea terminada la va a mandar hacia otra máquina para que termine de hacer su tarea. Creo que uno de los mayores ejemplos que tenemos para la programación paralela es y creo que la gran mayoría conoce porque usa o conocen sobre AMD y sobre todo sus GPU integradas son con las memorias de acceso aleatorio dobles o más conocido como Dual RAM para aprovechar mejor las GPUs integradas de AMD, que también suele llegar a usarse en Intel, pero no es muy recomendable por la Ultra HD Graphics. No sé si les gustaría que, por ejemplo, les enseñara o más o menos les platicara más a detalle cómo es el diseño de los algoritmos. De manera superficial, no les voy a enseñar un algoritmo como tal. Va. Bueno, primero se diseña la parte de la partición, que es donde los cálculos se van descomponiendo en tareas pequeñas. Esto depende de la arquitectura, porque no es lo mismo en una arquitectura RM que en una arquitectura x86, así que esto no lo podría decir de una manera general. Pero, más o menos, si no me equivoco, en x86, se dividen los datos que se van a operar. O sea, si se van a operar esos datos, son los que se van a dividir. En AMR no, funciona un poquito diferente, pero no entiendo muy bien cómo funciona. Ya después sigue el paso de la comunicación, que es una partición donde las tareas se van a ejecutar ¿cómo decirlo? Bueno, las tareas que van relacionadas se van a hacer en una misma tarea, por así decirse. Y ya de la comunicación que viene muy junto con la aglomeración, que es juntar después al final todas las tareas, a menos que sea necesario. Si es necesario, se juntan todas las tareas. Y si no es necesario, se pasa el paso de la aglomeración y se queda en la comunicación para hacer las tareas por partes, básicamente. Y en la aglomeración, lo que se va a hacer es juntar todas las tareas ya hechas. En caso de que no se haga aglomeración, de comunicación va a pasar a mapeo, que es cómo se van a asignar todas las tareas dentro de un procesador. A ver, ¿cómo lo puedo cómo lo puedo explicar más fácil? Primero se parten las tareas. A ver, creo que ya encontré la forma. Primero se van a partir en tareas más pequeñas. Ya después es la partición. Después de eso sigue la comunicación. De la comunicación se van a unir tareas que son las más parecidas posibles o que van a necesitar de una para hacer otra. Y de la aglomeración se van a unir absolutamente todas las tareas. Todas las tareas que se hayan hecho ya por partes se van a unir a uno solo en caso de que el código lo requiera. Y ya después, por último, sigue el mapeo, que es dividir todo, bueno, hacer las tareas por núcleos o por hilos, que regularmente hay más hilos y se mandan estas por hilos. No sé si me di a entender. Oscar, ¿estás compartiendo pantalla? O sea, de moviéndole. No, no lo estoy moviendo. Ah, Es única lámina.
Sí. Ah, ok. Podría más o menos mostrar una imagen de cómo Mm, pero no la terminé. Se entiende cómo más o menos cómo se va haciendo el código, pero no está muy terminado, no está muy detallado, pero se entiende. No sé si quieren que se los muestre. Bueno, sí está Eh, bien. no sé si un ejemplo, bueno, sé que es un ejemplo muy ambiguo, o no sé si esté conectado con este tema, pero sería como el de la... Sé que es un ejemplo muy infantil, pero bueno, de la película, la de Space Jam 2, que, que es, bueno, la zona donde los absorbe el juego y todo eso. Hay un montón de, ¿cómo se dice? De estanterías con diferentes tipos de memorias de almacenamiento. algo así más o menos sería. Bueno, no sé, a ver, déjeme busco una imagen o algo. Espérame, Oh, ya comparto la imagen, ¿eh? a ver, espérenme, yo también. A ver, el diagrama sería algo más o menos así. Algo así se podría entender la programación paralela. No sé si con esto quede más o menos claro. Problema, partición, comunicación, aglomeración, mapeo. Pues no, realmente no. Aquí bueno, lo que es la programación paralela como tal, pues es dividir, ya saben que ahorita sus máquinas tienen un montón de núcleos, ¿no? Un núcleo se va a dedicar a una tarea, otro núcleo a otra tarea, otro núcleo a otra tarea, ¿no? Por ejemplo, si tuvieran un arreglo de 100 elementos y quisieran sumar los elementos del arreglo, pero además aplicar programación paralela, un proceso podría sumar del 0 al 10, otro proceso del 10 al 20, otro proceso del 20 al 30 y así, ¿no? Tener 10 procesos en total que están sumando a la vez solamente 10 números en lugar de tener un solo número que está sumando 100 números, un solo proceso que está sumando 100 números. Entonces, la reducción del tiempo pues se va a reducir 10 veces, ¿no? En teoría, se debería de reducir 10 veces. Al final, un solo proceso pues realiza las 10 sumas, ¿no? Para tener un total. Sin embargo, como bien aquí pone su compañero, no nada más es decir, así, yo tengo 100 números y hago 10 procesos para que lo sumen. Entre los procesos se deben de comunicar, ¿no? Un proceso obtiene una suma y tiene que esperar a los demás o a lo mejor terminan al mismo tiempo, pero todos esos procesos los tiene que recoger otro proceso y sumarlos, ¿no? Entonces, no se llega a reducir en 10 veces el tiempo de ejecución, sino que sí se llega a reducir, pero no tan eficientemente, ¿no? Porque hay tiempo que perdemos en lo que se organizamos a los procesos. Ay, quién sabe cómo trabajarán las neuronas. Una cosa hacen unas neuronas y otra cosa hacen otras neuronas. Tal vez, si es así, pues sí. Muy bien, compañero, ¿qué más nos va a platicar? ¿O ya es todo? Nada más sería que una anécdota más, Ajá. que sería sobre programación en juegos, que regularmente no pasan la programación en en 6 núcleos. No la hacen programación para más núcleos porque realmente, aparte del tiempo que se pierde, es bastante complicado. Muy bien. Sí es más eficiente, pero es muchísimo más complicado programar para 8 núcleos que para 6 núcleos o Ah, cuatro. sí, claro, imagínense. Sí, como no, sí es más complicado programarlo, porque pues tiene uno que programar la comunicación entre los dos cosas, correcto. Sí, muy bien, ¿qué más? Ya sería todo, profe. Muy bien. Sigo yo, profesor. Adelante, adelante. Vamos a ver. No sé si ya se ve. Sí. Ok, excelente. Pues bueno, prácticamente lo que a mí me tocó fue la programación lógica. Y debo admitir que la programación lógica pues sí tiene grandes diferencias en cuanto a los diferentes paradigmas de programación, como es el de orientación a objetos, el de orientado a objetos, el de estructurada o el paralela que menciona aquí el compañero, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es la programación lógica? Pues la programación lógica se considera como un paradigma de la programación declarativa. Es decir, que este tipo de programación lo que hacemos en realidad es declarar únicamente, por decirlo de alguna forma, preposiciones
o predicados. Y está prácticamente centrado en que el programador tenga que decir qué hacer y no en el cómo hacerlo. En ese sentido, pues prácticamente se trata de modelar problemas por medio de la abstracción, utilizando un sistema de lógica formal. Y debido o en base a ello se permite llegar a conclusiones, y de esas conclusiones, o bueno, la información con la que vamos a dar esas conclusiones, está dada por los hechos y por las reglas. Por los hechos y por las reglas. Entonces, por lo tanto, pues las reglas lógicas nos permiten o le permiten al programa inferir conclusiones a partir de los datos que se tienen. Repito, los datos o la información de donde obtenemos, de donde sacamos la oportunidad de poder inferir conclusiones es de los hechos y de las reglas. Y por lo tanto, pues la programación lógica está basada en la lógica de primer orden o lógica de predicados. Es prácticamente lo mismo. Lógica de primer orden o lógica de predicados es lo mismo. Bueno, ¿qué trata de resolver? En palabras muy generales, la programación lógica lo que hace es que por medio de una afirmación dada, el programa tiene que darnos si dicha afirmación es o no una posible solución a un problema, ¿no? Y en el caso de que dicha afirmación sea falsa, el programa también tiene la obligación de decirnos en qué casos la afirmación A es verdadera para el programa P y por lo tanto sea una solución. En base en ello se dice que las características de este paradigma es que es prácticamente una unificación de términos. Hay que recordar esta palabra términos porque pues, es lo que nos permite entender un poco más lo que es la programación lógica. También se dice que es bueno, que emplea mecanismos de inferencia automática. Cuando nosotros decimos inferencia, quiere decir que el programa por sí solo infiere una conclusión basado en los hechos o en las reglas que tiene. Y bueno, tiene que es la recursitividad, que actúa como una estructura de control básica. Y podremos mencionar que la programación lógica es una visión lógica de la computación. También sería importante mencionar que, por ejemplo, en la programación lógica no existen las estructuras de control iterativas, o sea, no existen los do while, los while ni los for. Bueno, como ya mencioné antes, este paradigma está basado en lo que es la lógica de primer orden o lógica de predicados, pero la lógica de predicados está antecedida por lo que es la lógica proposicional, lógica de orden cero. La lógica proposicional, vaya, como su nombre lo dice, es que toma como elemento básico las bases declarativas o proposiciones. Estructuralmente se toma como estos ejemplos, o una declaración de una proposición es en base a este diagrama, por así decirlo. Tenemos lo que son las sentencias, que son nuestras declaraciones o nuestras proposiciones, y existen dos tipos de sentencias. La atómica, que es considerada también como simple, o la compleja, que es la unión de dos o más proposiciones. Y bueno, ese es un ejemplo muy claro, proposición simple, Pepito es humano, el sujeto tenemos que es Pepito, y pues todo el predicado se lo de es un humano, ¿no? O sea, estás haciendo una afirmación o una declaración al decir que Pepito es un humano. Y luego está la sentencia compleja, que como ya les mencionaba, era la conjunción de dos sentencias simples. Pepito es hombre y Pepita es mujer. Una vez entendido, pues, qué es lo de la lógica proposicional, pasamos a lo que es la lógica de predicados. La lógica de predicados es un sistema deductivo basado en el lenguaje lógico matemático formal, pero obviamente pues toma lo que son las proposiciones antes realizadas en la lógica de orden cero. Las características por ejemplo, de la lógica de predicados es que se incluye preposiciones lógicas, predicados y cuantificadores. No más que no se nota, sería la forma en cómo lo podemos analizar la lógica de predicados es ¿qué se afirma? El predicado de la relación. O sea, podríamos decir, por ejemplo, en este ejemplo, Pepito es un hombre y Pepita es mujer.
Aquí, ¿qué se está afirmando? Bueno, que Pepito es del género masculino y Pepita es del género femenino. ¿De quién se afirma? El objeto o en este caso nuestro sujeto. ¿Pepito o Pepita? ¿Voy bien ahí? Bueno, no se han perdido, no tienen alguna duda. Bueno, sí, dicen que sí, bueno, si no dicen nada, espero que no. Bueno, como ya mencioné antes, la programación lógica está basado en lo que es la lógica de predicados, y en la lógica de predicados se obtiene información por medio de lo que son los hechos y las reglas. ¿Qué es un hecho? Un hecho, pues, es una expresión atómica o sentencia atómica, una declaración, cláusula o proposición que se formula de la siguiente manera. T es igual a T1, T2 y coma Tn, ¿no? A ver, de la diapositiva anterior, en la estructura, decía que teníamos, por ejemplo, un símbolo proposicional, PQR. En este caso, en los hechos, nuestra estructura, nuestro símbolo proposicional es el P. T1, T2 o T, etcétera, son los términos que tiene nuestra expresión atómica. Entonces, sobre estas expresiones se puede definir el concepto de aridad como la cantidad de objetos presentes en su declaración. Con objetos me refiero a los términos. A partir de este concepto se puede clasificar los hechos como enunciado, una aridad, cuando la aridad es igual a 0, se considera como verdadero. Cuando es igual a 1, tenemos lo que es pues eh, la proposición, que es humano Pepito. Esto se traduciría literalmente como Pepito es humano. Animal perro sería como perro es animal. O le tenemos las relaciones de aridad que son mayores a 1, o sea que tenemos más de un término. Eso quiere decir que, por ejemplo, Homero, Bart, esto podríamos decir lo que es Homero es padre de Bart, o Juan quiere aprobar lenguajes de programación, ¿no? Este es otro ejemplo. Entonces, los hechos son utilizados para declarar verdades desde el principio de la ejecución de un programa. Esto quiere decir que por medio de un hecho, el programa puede dictaminar si una preposición es cierta o es verdadera. Y bueno, tiene como función eh, ser nuestra base de conocimientos sobre el que se tiene, ¿no? Entonces, pues este es el ejemplo. Humano Pepito se podría leer como Pepito es humano. Entonces ahora lo que tenemos son las reglas. La característica importante de las reglas, para empezar, es que le permiten al programa, como ya mencioné, inferir un hecho o inferir una conclusión. Prácticamente las reglas son un conjunto de proposiciones lógicas escritas como cláusulas de OR. ¿Qué es una cláusula de OR? Es prácticamente esto, como lo están viendo. O bueno, lo estoy apuntando. Y como ya mencioné, la función que tienen es inferir el valor de verdad de nuevas proposiciones, y nos permite ampliar la base de conocimientos a la vez que son utilizadas para definir el dominio de un problema, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta regla que dice que X puede ser un perro, un humano, etc. Eso sería como X es mortal. Sí, solo sí, humano, X es humano. Así es como estaría leyendo. O sea, nosotros estamos utilizando estos predicados para nosotros darle una respuesta ya sea verdadera o falsa a nuestro enunciado. Y entonces de aquí partimos a las consultas, ¿no? Y la consulta pues es prácticamente vendría siendo lo que es el cuerpo de la programación lógica. Dice, una proposición que tiene el fin de ser demostrada o desmentida, o en su defecto determinar el conjunto de valores que la convierten en verdadera. Es lo que les mencionaba anteriormente. Lo que nos permite ampliar la base de conocimientos a la vez que son utilizados para definir el dominio del problema. Como lo tenemos en el ejemplo anterior, decimos que Pepito es humano. Eso es un hecho. Utilizando esta regla,
digamos que le quitamos Pepito y ponemos X, ¿no? Entonces la regla dice que X es mortal si solo si X es humano. Y como nosotros le pusimos X, no le pusimos Pepito, el programa lo que nos va a arrojar, entonces, es que para que mortal sea verdadero, X tiene que valer humano. Perdón, X tiene que valer Pepito. O sea, esa es el valor de X que nos permite tener, vaya, nuestra pregunta, por así decirlo, como una verdadera. Y bueno, aquí tenemos lo que son las variables lógicas, que su principal característica es que la variable lógica puede actuar como entrada o como salida. Un ejemplo aquí, esta es una variable de entrada, ¿no? Perro. Tenemos el hecho, o bueno, sí, tenemos la preposición que perro es vegetal. Aquí tenemos nuestro hecho, que funciona como nuestra base de datos. Y tenemos que, por ejemplo, un pino es un árbol, pero nuestra regla nos dice que si X es vegetal, sí, X es árbol. Pero perro todos sabemos que no es un vegetal, o sea, no es un árbol ni tampoco es un vegetal. Por lo tanto, el programa te arroja falso como resultado, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos la función, la dualidad que dice que funciona también como salida. Entonces, aquí le ponemos nosotros la variable, por ejemplo, X. Entonces, el programa tiene la obligación, por así decirlo, de decirnos para qué valores X se hace verdadera. Entonces, pues como aquí lo tenemos, que en nuestra base de datos, en nuestro hecho, que pino es un árbol, y si X vale pino, entonces pino es vegetal, si pino es árbol. Eso sería prácticamente lo que nos dice la variable lógica. Entonces tenemos el SLD de resolución. El SLD de resolución no es otra cosa más que una ramificación de todas las posibles soluciones que puede generar nuestro programa. Es también conocido, se le conoce mejor como un mecanismo de diferencia. ¿Por qué? Porque como ya les mencioné anteriormente, el programa o la programación lógica lo que tiene que hacer es inferir para qué casos nuestras variables se hacen, nuestras afirmaciones se hacen verdaderas y por lo tanto serían consideradas como soluciones a nuestro problema. Entonces, pues vaya, consiste en crear un árbol de búsqueda que explora todas las posibles respuestas, ¿no? Por lo tanto, permite la obtención de múltiples soluciones. Y aquí, este término, backtracking, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el backtracking es un proceso en el que se permite la invocación de un predicado anterior y por medio de ella se puede hacer una nueva evaluación dentro de una nueva Profe, rama de árbol, ¿no? Mande. perdón, a mi compañero Armando, Ah, bueno, sí, en yo, el chat. Ajá. voy a tener que apagar mi computadora, profe, porque van a conectar un generador, creo que es, para soldar no sé qué cosa de la puerta. Ahí hasta Y, espanta. y no sé, no, me dicen que mejor apague mi computadora y que la desconecte. Apáguela, si no se la queman. Exacto. Perdone, compañero, adelante. Va, gracias, Espantan profe. estos. Sí. Bueno, ok. Entonces, como aquí vemos, pues tenemos digamos, un predicado inicial, ¿no? Entonces hace la primera evaluación. Y de la primera evaluación tiene, pues, de 4 opciones de ramas a elegir para encontrar la solución. Entonces, elige la primera. De la primera, elige ahora la rama, bueno, de la primera elige la rama primera y le da un valor de falso. Entonces, lo que va a hacer el backtracking es que va a invocar a la preposición, al predicado anterior, y ahora lo va a evaluar en la siguiente rama. Y de esta rama, si le regresa un valor falso, va a regresar a esta, y de esta va a regresar a esta de verde, y así sucesivamente. Y el programa va a pasar por todas y cada una de las ramas del SLD hasta encontrar un valor que haga verdadera nuestra afirmación. Lo siguiente es prácticamente el proceso que sigue.
Es prácticamente los procesos que sigue lo que le estaba mencionando anteriormente. Sería una rama, invoca el predicado, sigue la rama del predicado, le regresa un valor de falso, se regresa a este, vuelve a tomar este, regresa otro valor de falso, y así sucesivamente hasta que encuentra una verdadera. Y pues bueno, eso ya prácticamente sería todo por mi parte sobre la programación. La verdad está un poco entender el funcionamiento de la programación lógica, bueno, al menos a mí me costó, y bueno, espero que sí me hayan entendido. Oh, qué bárbaro, compañero, se lució, ¿eh? Muy bien. Muy buena exposición. Muy bien, entonces, así como en las primeras exposiciones, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Recuerden, son 10 preguntas que se deben de juntar para que no hagan examen respecto a este tema. Adelante. ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Pasamos al examen de una vez? Solo son 10. Ah, perdón, ahí hay varias manos alzadas. Bolívar García, adelante, por favor. Buenas. Respecto a la programación orientada a objetos, yo, o sea, tengo conocimiento de que el lenguaje más común o más usado es el Java, pero ¿qué otros lenguajes de programación como consideran como los mejores para manejar con este tipo de programación? Pues sí, como dices, Java y otro más conocido es Python. Entonces, como que los más famosillos, por así decirlo, pues sí serían esos dos, Java y Python. Y pues la verdad, bueno, no te sabría También decir está, exactamente. Sí, sí, también sí. está, por ejemplo, DevC. Bueno, según yo también tengo entendido, también el C++, también es utilizado para la programación orientada a objetos. Ajá, pero, ajá, sí, como le decía, o sea, sí hay distintos, pero como que entre los más famosos, pues sí están Java y Python. Y bueno, y de entre esos dos, pues sí, la verdad, ahora sí te queda de ver cuál sería más eficiente, porque pues la verdad no domino o no manejo ninguno de los dos, pero sí, esos dos programas son como los más famosos. Aquí lo que pasa es que no se trata de que uno sea mejor que el otro, sino que uno me va a ayudar a resolver ciertos problemas que otro no, y a lo mejor el otro me resuelve otros problemas que Java no me resolvía, ¿no? Entonces va a depender mucho del problema que usted tenga para elegir un adecuado lenguaje de programación, ¿sí? En realidad no existe un mejor lenguaje. Todo depende de lo que usted necesite hacer, porque imagínese, no sé, programar una página web con lenguaje estructurado C, pues no va a ser casi imposible, ¿no? Todo va a depender de lo que necesite. Muy bien, muy bien. Va una Aguilar Pérez. ¿Qué lenguajes de programación se usan para la programación paralela? Para programación paralela, que realmente un programador los pueda como tal programar, serían Sisal, Parallel y Mitриon C, porque ya los demás lo hacen casi de manera automática. Muy bien, perfecto. Miguel Ángel Alejandro. Ah, no, perdón, Miguel Alejandro Arroyo. Sí, iba a preguntar, es que por una parte que me escuché que ahí se me paró la orejita, que si está como relacionado a unas partes de lógica que no me acuerdo si se llaman así, pero eran las reglas de inferencia. De solo si pasa esto, pues podrá hacer este proceso, digamos. Sí, vaya, por ejemplo, en la programación lógica, tienes como base de datos lo que son los hechos. O sea, los hechos son los que te permiten ya decir si algo es verdadero o es falso. Pero, ¿qué pasa con las reglas? La programación lógica lo que tiene como objetivo, como fin, vaya, es encontrar todas las posibles soluciones que vuelvan una afirmación verdadera. En este caso, la regla lo que te permite es inferir esos casos, vaya. Sí, compañero. Bueno, no sé si... Sí, sí, sí. Sí, es que Muy ahí bien, muy bien. no eso no. Ok. Santos Carranza. Sí, en la programación orientada a objetos, lo de la herencia, se hereda solo se puede heredar una clase o más. Pues
los atributos de una clase y los métodos y atributos de una clase, pues los pueden heredar distintas clases. O sea, digamos que se hace una clase padre, una clase hija, y pues esa puede ser otro tipo de clase, y así van como que en cadena. Pero te repito, bueno, como les decía, que son cosas, son atributos y métodos heredados. O sea que sí van a tener cosas similares, pero jamás van a ser idénticas o iguales. Entonces, pues sí, sí se puede. Vale, gracias. Muy bien, muy bien. Juan Pablo, Ah, sí, yo tengo una duda, es que la verdad, bueno, no sé muy bien con lo que se referían con los núcleos y bueno, y ahí va también mi otra pregunta de que con esto de los núcleos se refieren como, por ejemplo, cuando la máquina virtual que nos enseñó el profe, o me estoy confundiendo ya mucho. sí, podría ser la máquina virtual uno de los, pero no núcleo. Con núcleo nos referimos a las partes físicas del procesador. La máquina Ah, virtual ok. podría ser un proceso extra al sistema operativo. Ujú. Ah, ok, entonces es de acuerdo al sistema operativo, o sea, ¿una máquina virtual puede tener sus propios núcleos o me estoy ya confundiendo? Sí, una máquina virtual podría crear sus propios procesos. Acuérdese, el núcleo es digamos que el hardware y proceso o hilo es al software, ¿va? Gracias. Sí. Manuel Capistrán. Tenía la duda de qué experiencia tiene que tener uno para empezar a programar en estos formatos. ¿A qué se refiere con formatos? Mm, Yo creo que se refiere a los paradigmas. Paradigmas. Ah, ya. Bueno, pues, ¿qué será? Bueno, pues yo creo que ninguno. Yo pienso que para poder programar con el paradigma orientado a objetos no necesita haber aprendido antes la estructurada. No, realmente no. Puede usted empezar con cualquier paradigma de programación, empezar en cero. Sí, sí es la ventaja. Sí podría. Ujú. Claro que si ya lleva el estructurado, pues se le va a hacer mucho más fácil, porque también en orientado a objetos está el for, el while, el switch, el else if, y todos esos ya existen ahí. De hecho, se basan en el lenguaje C, ¿no? Entonces, si ya lleva eso de, digamos, de experiencia, le va a parecer mucho más fácil. ok. Ujú. Sí, sí, Manuel. ¿Quién más? ¿Cuántas van? Ya no las conté. Creo que van 3, ¿no? Una cosa así. 8. Ah, van 8, faltan Multiplíquelo 2. por 10 y ya está. Faltan 2, pues. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Perdón, cuando se refiere a paradigma, ¿se refiere a como al tipo de programación? Ajá, a la forma de programar. Ujú. Se puede programar estructuradamente, orientado a objetos, de manera lógica, de manera funcional, basado en reglas, basado en eventos, y así varias. Sí, es la forma de hacerlo. ¿Sí, compañero? Sí, gracias. Ah, va. Aguilar Pérez. Sí, ¿podrían explicar de nuevo lo que qué es el encapsulamiento? Sí. Bueno, eso es de lo de programación orientada a objetos y el encapsulado, bueno, es como, a ver, primero, como los objetos dentro de un programa que está diseñado mediante programación orientada a objetos, los objetos se comunican entre sí. Entonces hay como que el riesgo de que un objeto pueda alterar la información que tiene otro objeto. Entonces el encapsulamiento es casi eso, o sea, su nombre es como que encapsular esos objetos para que no se puedan modificar por ningún modo, a menos que se autorice una alteración o una modificación. O sea, entonces como que básicamente proteger la información de cada objeto. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya son 10, pero pues si alguien quiere preguntar algo, adelante.
¿No? Muy bien. ¿Tendrían dudas de algo a este tema o de los temas anteriores, temas de la práctica, algo así? Yo nada Yo sí, más una profe. cosa de mi programa, profe. A ver, póngalo. Ay, espera, déjeme lo abro. Yo tengo una duda, pero bueno, Sí, no sé si sea duda. ¿Cuándo vamos a hablar así del proyecto, de cómo va a estar y algo así? cuando quiera. Les tengo yo que enseñar a hacer un laberinto, ¿no? Primero, ¿verdad? Profe, Ande, ¿la serie se entrega con capturas también? igual, Ok. con capturas de ejecución. Deme chance a ver un par de temas más y nos metemos de Ok. lleno al proyecto. Ya que acabemos de ver los temas, nos vamos a dedicar a hacer, yo creo que vamos a tener un par de semanas antes de la entrega del proyecto, en donde vamos a poder hacer puros ejercicios que les van a ayudar para lograr el proyecto, para terminarlo. Mande. Este, y para la serie no es necesario hacerle un diagrama de flujo, ¿sí? No, Ah, perfecto, gracias. para la segunda serie no es necesario diagrama de flujo. ¿Qué pasó, Bolívar? Pues a ver, ejecute, a ver qué errores tiene. Profe, se supone que este viernes es la última práctica, ¿no? Sí. Entonces ya aquí en adelante los otros viernes, que creo que ya Ah, nomás es pues uno, lo ocuparíamos ya para practicar respecto al proyecto, ¿no? uno de los viernes va a ser bueno, tengo que Eh, preguntar cómo va a ser el examen de laboratorio. ok, Y los otros, sí, sí, si necesitan, hacemos ejercicios. Si no, nos ok, vamos a gracias. animar. No, yo no, el laboratorio. Odín, el laboratorio. ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Cero y cero? El módulo es cero y la potencia es cero. Pues a ver, vamos al código. La división sí la saca bien. Es así. A ver, vamos al código. A la función modular. No, más abajo, en donde está obteniendo el módulo. Mira, bueno, ahí en la 34, póngale doble ampersand, donde en medio de los paréntesis, doble por ciento. Ya, bájale. Retornar. Ah, está bien. XY. El módulo estaba bien porque no había módulo Ay, de cero, ¿no? tiene el micrófono apagado. Que la potencia es la que me falla, que no A la hace. ver, vamos al código de la potencia. Bájale más, bájale más. Más. Elevar. ¿Le pone cero? Bien, vamos a incluir la librería mat.h. Ya la incluí. Ya está incluida. Entonces, en la 60, ponga usted POW, paréntesis, en lugar de meta lo que está fuera al paréntesis, la X gorrito Y. Ponga X, Y. X, Y. X, Y. Y borre lo demás. Estaba ahí. A ver, ya pruébelo otra vez. Dos. Vamos a potencia. Ah, ya. Listo. Ah, joder, profe, me estuve aquí con una hora viendo todo. A ver, para qué. Joder. Cuando Vale. así les pasan, no se frustren, pues mejor si ya buscaron, si ya le intentaron y no encuentran, pues no pierdan el tiempo y pregunten, va. Sí. Joder. Vale, gracias, profe. Madre del amor hermoso, ¿quién sigue? Profe, Mande, yo también tengo duda en ese programa. póngalo. Ahí voy. Permítame. A ver si vamos a copiar aquí. Permítame.
Lo que pasa en mi programa es que la división, por ejemplo, bueno, déjalo Ujú, corro. Ya se lo ujú, explico, se lo vamos a decir. ujú, Si yo le doy 8, le doy 0, le doy 4, me dice no se puede dividir el valor entre 0, ¿no? Le pido ujú. que ingrese otro valor. Le doy el nuevo valor, por ejemplo, 2, pero me vuelve a me vuelve a aparecer eso. A ver, vamos al código. Aquí está la función de dividir. Sí, no se puede dividir entre 0. Pero, o sea, ¿cómo? Póngale un... Y en todo caso, si es así, pues entra en toda esta parte del código. Ajá. Es que... Pero, y le digo que lea el nuevo valor. Ujú, Sí, dígame. Ajá, ya que lo lee, en lugar de hacer con 0, hace la división entre este valor y lo retorna. sí. Según yo, eso es lo que tendré que hacer. Sí, pero Pero no nomás lo lo va a hace. hacer una vez. Ajá, ¿cómo? Sería con while, ¿no? Ajá, exacto. Póngale en Ah, es lugar del que, if, while. ¿cómo es? ¿Así? Sí. Y las 80 saque la del while. Es decir, la 80 pásela después del 81. Ok. ¿A que sí? Sí. Y borre de la 82 al 87. Ándale. Ahí está. Ya, pruébelo. A ver. Mm, Me vuelve a aparecer. ¿Devuelve a qué? No, Me es que no, vuelve a... no se ¿Perdón? puede dividir entre 0, no se puede dividir. A ver, vamos al menú. Claro. Menú, división, dividir, dividir, dividir. Ah, es que lo está haciendo dos veces. Mire, borre, dividir de la 38. ¿Este? Ajá, con el punto y Mm, coma también. ok, A ver, pruébelo así. La pura división. Y tendrá que hacer lo mismo para las otras operaciones. claro. 16, me vuelve a aparecer. Ah, ya borre el, ¿cómo se llama? El ejecutable. ¿Ya lo borré? Es que no, ya no debería de volver a salir. Break. Break, break, break. Ya con eso ya está bien el programa. Ah, entonces, ¿ya sí se lo entrego? ¿Se lo puedo entregar así? Sí, ya Ah, sé. órale. Va, perfecto, gracias. Ah, sí, pero sí borra pues el ejecutable para que sostenga que sí le jala, ¿no? Ok, sale. Sí, sí, sí. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, ¿Qué pasó? pero es en la parte de la calculadora de unas matrices. Ajá, Ok, bueno, le comparto. sí. ¿Ya se ve? Ya. Bueno, pues aquí está el código, pero aquí el problema es que al momento de ejecutar, bueno, yo meto mi matriz, ¿no? De 2 por 2, no la había pedido. Ujú. Entonces, meto los valores. Entonces, hace todo bien. La suma y la resta lo hace bien, pero al momento de la multiplicación, me saca una matriz así, o sea, ya no es 2 por 2. A ver el código. Acá está. KIJ, resultado, IK. Ok. Luego for, tamaño, tamaño. Resultado y le aparece como que de 4 por 4, ¿no? Ajá.
O una cosa rara. A ver, dele otra vez. Y mira, ¿Le dio 12? sí, cierto. Ah, cuando vamos a acabar, ciérrelo ya, No, ¿verdad? no, ¿verdad? 2. 2 por 2. Bueno, aquí cuando lo hago en la suma, sí me sale 2 por 2. Sí. Cuando lo hago en la resta, también Le Ah, salía. no es cierto. No es cierto, esa era la Ah, multiplicación. ya Voy en la le dio multiplicación. multiplicación. Si lo hago en la multiplicación, en la resta, me sale así. Sí. Sí da. Pero al momento de multiplicar, sale 4 por 4. No, y No, además bueno, le 2 por salen 4. otras cosas. Es que se está haciendo 2 veces. A ver, vamos al código. Caso 3, resultado. ¿Por qué se está haciendo 2 veces? Desde igual a 0, menos que tamaño, desde que igual a 0. ¿Por qué se repite? Se está repitiendo imprimir resultado. A ver, bájale. ¿Qué más tiene? ¿Qué es eso último de la 94? Bueno, esto si lo borraba, ya no me daba las demás matrices. Es que usted me ayudó con este. Entonces, ¿Ya no si lo le borraba, daban? ya no me da el Bueno. resultado. Ok, borre de la 83 al 87. El 83 al 87. Ok. A ver, corra. Ya quedó. Oh, sí, ya quedó, profe. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Y eso por qué era? Lo que pasa es que estaba imprimiendo el resultado 2 veces, entonces no era una sola matriz, era la misma matriz impresa 2 veces. Pero el resultado era porque lo tenía, bueno, si hago esto, aquí ya se estaba imprimiendo. El que borró era una su vez. primera Y luego matriz, el que la tiene 2x2, ¿no? Ajá. El que borró se imprimía una vez. Y luego el que tenía después del switch, pues era la impresión 2 veces. ¿Sí? ¿Me Gracias. alcanzó ahí? Sí, ok. Va. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Ya nadie más? ¿No? Qué bien, qué bien. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, vamos a ver, aunque sea un poquito, a ver qué alcanzamos a ver. Del tema de apuntadores. Un apuntador, bueno, pues primero para entender el concepto de apuntador hay que tener muy en claro el concepto de variable, ¿verdad? Recordarán que una variable es una localidad en memoria. Esta localidad en memoria pues tiene varias características. La primera, que pertenece a un tipo de dato. Puede ser de tipo carácter, puede ser de tipo entero, puede ser de tipo flotante o puede ser de tipo doble, ¿no? Tiene un valor y además ahora este concepto es nuevo, tiene una dirección en memoria que nosotros vamos a poder manipular. Entonces, una variable tiene tipo de dato, también tiene nombre, por supuesto, tiene un valor y ahora tiene una dirección en memoria. Hay que tener en cuenta que esas son las características de una variable, tipo de dato, nombre, valor y dirección en memoria. Entonces, un apuntador, pues va a ser otra variable, otro tipo de variable. Los valores de esta variable van a ser direcciones en memoria. Una variable contiene directamente solamente un valor, es decir, un apuntador va a poder solamente tener un valor. Un apuntador es una variable que contiene la dirección de memoria de otra variable, ¿no? Y esa es pregunta de examen. En este sentido, el nombre de la variable se refiere directamente a un valor y un apuntador se refiere indirectamente también a un valor, pero que este representa una dirección de memoria.
El referirse a un valor a través de un apuntador se le conoce como indirección. El conocer la dirección de una variable nos va a permitir que pues, las funciones cambien el valor de los argumentos. Vamos a poder pasar arreglos de manera eficiente. Vamos a poder reservar memoria en tiempo de ejecución en lugar de tiempo de compilación, y esto hará más eficiente nuestros programas. Vamos a poder crear y manipular estructuras de datos. Vamos a más adelante a ver qué es una estructura de datos. Con las direcciones de memoria, estas estructuras las vamos a poder manipular, las vamos a poder hacer más grandes o más pequeñas, o recorrer los datos que se encuentran en ellas, ¿no? Estas estructuras de datos se les conoce como listas, colas, pilas, árboles, etcétera. Eso se verá en el siguiente semestre. El valor de cada variable en un programa se guarda en una localidad de memoria cuyo tamaño está determinado por el tipo de dato de la variable. La posición de esta localidad de memoria se almacena en la dirección de la variable. Es como si cada variable tuviera dos cosas, ¿no? Nada más, únicamente su valor y su dirección. Para el compilador, le es totalmente suficiente conocer el valor y la dirección de memoria. Esto del nombre y del tipo, pues le sirve más al programador, ¿no? Porque el compilador ya sabe que si son 4 bytes, pues es de tipo entero, ¿no? Y no le importa el nombre de la variable, realmente no le importa el nombre de la variable a nuestro compilador, sino lo que le interesa es la dirección, y a través de la dirección es que nuestro compilador manipula las variables. Es como si fuera una caja que contuviera los valores, ¿no? Adentro de la caja ponemos los valores y afuera de la caja le pegamos una etiqueta con la dirección. Entonces, repetimos, un apuntador es una variable que contiene la dirección de otra variable y se representa por medio de los operadores dirección, que sería el ampersand, e indirección, que sería el asterisco. Ahora ya tiene un poco más sentido el ampersand que ponemos en el scanf, ¿no? Leemos un dato de tipo entero y lo almacenamos en la dirección, eso es lo que significa el ampersand, la dirección de memoria de la variable X, ¿no? Por decir alguna. ¿Qué operaciones vamos a poder realizar con apuntadores? Pues solamente suma y resta. Esto nos va a producir una nueva localidad de memoria. No vamos a sumar un apuntador con otro, sino que estamos recorriendo dentro de la localidad de memoria ciertos valores, ¿no? Ciertas localidades. También vamos a poder comparar los apuntadores para saber si distintos apuntadores apuntan a una misma variable, a una misma localidad de memoria. Igual vamos a poder restar apuntadores, pero pues igual me va a dar otra localidad de memoria el resultado. Los apuntadores, como cualquier otra variable, deben ser declarados antes de poder ser utilizados. La sintaxis es, se escribe el tipo, no es que el apuntador va a tener un tipo de dato, por ejemplo, si yo pongo float apuntador, no va a existir la localidad de memoria 1.5. El tipo de dato de un apuntador se refiere a que en esas localidades de memoria voy a almacenar datos de tipo flotante. ¿Sí? El nombre de un arreglo representa, bueno, antes de ver arreglos de apuntadores, pues vamos a hacer un ejemplo. ¿Alguien quiere compartir rápidamente su Yo, DeepSeek? profe. Adelante, adelante. Muy bien, uno nuevo y regálame tantito tamaño. Incluimos librerías, método principal, función principal, perdón. Es que en Java se llaman métodos, las funciones se llaman métodos. Y uno se acostumbra. Incluye al stdio. Muy bien, ahora sí, método principal. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo entero, así normalita, inicializada en 3. X, ponga. O A, lo que sea. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a declarar un apuntador de tipo entero. Entonces, entero, espacio, asterisco. Dele un espacio entre el asterisco y El asterisco es parte de la sintaxis, ¿verdad? Así es, el asterisco es parte de la sintaxis. Dele un espacio después de entero, por favor. Después de entero, antes del asterisco, ándele. Eso, muy bien. Punto y coma.
Ya tenemos declarada una variable, ya tenemos declarada otra variable que a su vez es un apuntador y como la definición lo dice, ahí solamente voy a poder almacenar direcciones de memoria. Entonces ponga A mayúscula igual a A minúscula. Si yo lo dejo así, estoy tratando de igualar un valor a una dirección en memoria, punto y coma, e intente compilar. Y como pueden ver, me marca error, ¿verdad? Dice que es inválida la conversión de un tipo, de un valor a una dirección de memoria. No puedo yo igualar un valor a una dirección de memoria. Bien, regresemos al código y ponga el ampersand antes de la A. Entonces, el ampersand antes de la A minúscula. Perdón, Eso. profe, es que casi no se le entiende. Ay, perdón. Ahora sí. Compile, por favor. Ya. Y no lo puede ver, ¿verdad? Errores, Profe, no ¿verdad? debería de aparecer nada, ¿o sí? Porque no hay... No aparece nada. Aquí lo que es, más bien no aparecen ni siquiera los errores porque ya no hay errores. Lo que estamos haciendo es almacenando la dirección de memoria de la variable A minúscula en el apuntador A mayúscula, ¿sí? Estamos igualando el apuntador a la dirección de memoria de la variable, ¿ok? Ahora sí imprime en pantalla el valor de la variable es e imprime su valor. ¿Cómo dijo, profe? ¿El valor de qué? El valor de la variable es e imprime el valor. Después de es ponga un % de. Ándele, sí, no se le olvide el punto y coma. ¿Me imprimo? No se le olvide el punto y coma. Sí, ya lo tiene. Muy bien. No, todavía no compile. Okay. Siguiente línea. La dirección de la variable es en un printf. Sí, se pasó. Muy bien, y para acceder a la dirección, borre la A, ponga usted ampersand A. Muy bien, siguiente línea. El valor del apuntador es. No, pero A minúscula en la línea anterior. ¿Y aquí? Ahí pone usted A mayúscula. ¿Con el ampersand? No, sin el ampersand. Muy bien, siguiente línea, ponga usted la dirección del apuntador es. Y ahora sí le pone ampersand. Póngale ahí unos saltos de línea para que no se vea amontonado a la hora de imprimir y ya puede compilar. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí se ve la pantalla o no? No, no la vemos. Permítame. ¿Ahora sí? Ahora sí, mire. Como pueden ver, el valor de la variable, por supuesto que es, ¿no? La dirección de la variable es 63, 56, 73, 2.
el valor del apuntador tiene que ser el mismo que el valor de la dirección de la variable. Y pues sí lo es, 63, 56, 73, 2. La dirección del apuntador es otra diferente, como pueden ver, la 63, 56, 72, 8. ¿Sí? Es otra variable, por supuesto, que tiene su propia dirección en memoria, pero su valor es la dirección en memoria de otra variable. ¿Sí? Y bueno, pues en estas líneas de código está más o menos el concepto de apuntador. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Profe, entonces, con esto lo que estamos haciendo es declarando que A va a estar guardada en el apuntador. En la dirección de A va a estar almacenada en el apuntador A. Sí. Ah, ya, ok, sí. Sí, esto de los apuntadores es otro tipo de variables con el que vamos a tener que lidiar. Sí, profe. Ujú. Por ejemplo, en esta parte de los apuntadores, yo lo relaciono en el proyecto. En mi proyecto lo puedo utilizar para guardar las estadísticas que nos pide. Más o menos. En el proyecto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para abrir un archivo. Ya ve que declarábamos un apuntador de tipo file. ¿Sí? Ajá. ¿Recuerdan? Eso quería decir que el archivo que yo esté abriendo lo voy a poner en la dirección, en una dirección de memoria. Ujú. También en el proyecto vamos a utilizar los apuntadores para reservar memoria dinámica, ¿sí? En tiempo de ejecución y ya no solamente en tiempo de compilación. Ujú. Okay. Lo vamos a ir viendo poco a poquito, paso a paso. Entonces, profe, ¿qué se hacía en esta función la de ampersand? El operador ampersand me permite acceder a la dirección de memoria de una variable. Si yo pongo ampersand A, estoy accediendo a la dirección en memoria de la variable A. ¿Sí? Ok. Oigan, no he creado, ahorita que me acuerdo, no he creado para que entreguen la práctica. Lo voy a hacer. Bien, sigamos. El nombre del arreglo representa la dirección en memoria del primer elemento del arreglo. Ujú. Es decir, el nombre del arreglo es igual a ampersand A subíndice 0. El nombre del arreglo representa la dirección en memoria del primer elemento del arreglo. Entonces, el nombre del arreglo es realmente un apuntador al primer elemento del arreglo. ¿Okay? El nombre del arreglo es el apuntador al primer elemento del arreglo. Por lo que tenemos esta siguiente equivalencia, ¿no? Ampersand X subíndice 0, simplemente lo podemos escribir como X. Ampersand X subíndice 1 lo podemos escribir como X más 1. Ampersand X subíndice 2 lo podemos escribir como X más 2 y así sucesivamente hasta que ampersand X subíndice Y es igual a, equivale a X más Y, ¿no? Es decir, ambas notaciones representan la dirección en memoria del iésimo elemento del arreglo. Por otro lado, X subíndice Y y asterisco X y más 1 me va a representar el valor del iésimo elemento del arreglo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien quiere compartir pantalla? Vamos a hacer un ejemplito. Yo. Adelante, adelante. Déjenme tener la mía. Ya. Adelante. Muy bien. Uno nuevo. Uno nuevo. Uno Profe, nuevo. ¿cómo se pone para poner el código así? ¿Qué cosa? Para ponerlo abajo y que no me lea el primer código. Ah, es diagonal asterisco en la línea 1. No, en la línea, ¿qué? En la línea 2. En la línea 2 ponga diagonal asterisco. En ¿En la la línea línea 2? 2. En la 2. En la 2. Ajá, El diagonal 2 asterisco. está después del 1, en el inicio de la 2. ¿Por eso? El Ok. inicio. Ya se le tragó al compañero. Asterisco. No, a mí. Vamos a ver. Al inicio de la 2 ponga diagonal asterisco. Ahí está.
Y después de la 13 ponga asterisco diagonal. Entonces, diagonal asterisco. No, asterisco ¿Qué se diagonal. está trabando, profe? No, no se le escucha. Diagonales de disco, bro. También hay, bro. Diagonales de disco. Ya, No, pero no. ahí. No, sí, estaba bien, asterisco diagonal. Así caray. mero. Ya, ¿A poco sí, profe? A mí me agarró al revés. ¿qué pasó? No, en serio, te lo ¿Cómo juro. cree? No, pues para que vea que no. Ya no es necesario incluir ese TDO porque ya está incluida en la 1, entonces ya directamente con el método principal. Ah, ok. Sí. Bien, declare un arreglo de tamaño que le gusta 3. Entero, entonces es A igual. No, No, de tamaño, sí, de tamaño 3. muy bien. Con un ciclo for vamos a recorrer el arreglo para que lo llene el usuario. For. Ya les voy a decir menos. Ya las instrucciones se las voy a dar así más coloquialmente y ustedes le pegan al código. Y el menor a 3, punto y coma, y más. Ujú. No, Ah, sí, cierto. Ya. no, pero borra el punto y coma. ¿Qué se le está trabando su profe? Borra el punto y coma. Ya lo borré. Muy bien. Es que en la casa de enfrente están instalando Total Play y yo ha de ser por eso. Pídale al usuario el arreglo, pues. Ya no se colga del internet del vecino, porque No, pues sí, acaba de llegar el de enfrente. Se está colgando del mío, más bien. Printf, dame el... ¿Cómo era? Dame el arreglo. Sí. Dame el elemento del arreglo. Bueno, no he visto esto. Así. Scanf. Siguiente No. línea. Sí, scanf. Profe, no se le escucha nada. Aquí estoy. Ya. Por ciento de usted sígale, se supone que ya sabe, no le hace que no me oiga. Por ciento de Ampersand eso. A. Ampersand A. No es cierto. Esa mayúscula. 3. Muy bien. No es cierto. No, Borre el el. ampersand y hasta los corchetes también bórrelos. Ok. Ahí entre paréntesis va a poner A más I. Después esto. No, borre el 3. Bueno, borre el 3. Eso. Entre paréntesis ponga A más I. Ahora borre la A también. No, la que está afuera. Entre paréntesis es A más I. Ándele, así mero. Y imprímalo en pantalla, por favor, siguiendo la misma nomenclatura. Entonces, por ciento de, coma, no entre paréntesis primero, más. Profe, ¿y ahí qué estaría haciendo? Aquí estamos utilizando apuntadores para recorrer el arreglo, pero imprima con otro ciclo for. Sería después de esto. Sí, y borre la 22. Bueno, la va a pasar a ese ciclo for. Estamos haciendo el arreglo esta vez con apuntadores. Estamos utilizando apuntadores. Por definición, el nombre de un arreglo es un apuntador. Hola, 0. Entonces, estamos en la dirección de memoria de ANA y después le vamos a sumar una localidad, luego otra localidad y así sucesivamente. No, ¿qué está haciendo? 3 nada más. O sea, ya no importa el valor de... O sea, perdón,
El más I funciona como decir corchete cerrado ahí. Ajá, sí. Ah, ok. Ahora sí, ahí imprima. El for no lleva punto y coma. Ahora sí, adentro del for, escriba lo de la línea 22 y ya. Pero borre la línea 22. No, compañero. Profe, ¿puede repetir? No invente, compañero. Nada más imprima el arreglo. No. Ok. Oh, mal, joder. Ay, me había espantado. Nos hackearon otra vez. Pero ya entró, ¿no? No, sí que es la grabación. Aquí está el profe. Sí, jajaja. Ah, ya. Ándale, así mero. Pero borre la 22, compañero. Por eso luego le salen cosas raras. Porque deja cosas que entre comillas, corrige, pero ahí las deja. Es que Ahora sí, nunca escuché cuando dijo borre la línea 22. compile y ejecute antes de que me enoje más. Espere. Punto y coma. Printf %d ampersand AI. Es que es J. ¿Qué está mal? Printf. Es J. A más J. Ya necesito otros lentes. Dame el elemento de la salida. Muy bien, regresamos al código, por favor. Y entonces, así como el operador ampersand me hacía referencia a la dirección, recuerden siempre ustedes que el operador asterisco me va a hacer referencia al valor. En la línea 25 después de la D, deje de mover el ratón, me va a marear. En la línea 25 después de la D, ponga un espacio. Aquí. Y antes del paréntesis, ponga el asterisco. Antes del segundo paréntesis. No, ay, no. Paréntesis, no de. Después de la coma, ponga el asterisco. Voy. Ahí mero. Asterisco, compañero. Es ahora sí, compile y ejecute. O sea, profe, sin el asterisco nos da la dirección y con el asterisco el valor. Exacto. Así mero. Lo que vieron hace rato era la dirección. Uh-huh. Y la dirección varía para cada computadora, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, varía para cada computadora. Mire, vamos al código, vamos a imprimir las direcciones, pero además en hexadecimal. En la línea 25, en lugar de la D, ponga X. Y quite el asterisco. Compila y ejecuta. Lo que vamos a ver ahora son las direcciones en memoria. Oh, ya ve. Y como pueden ver, están separadas por 4 bits. Bytes, perdón. 62FE00, 62FE04, 62FE08. Esas son las direcciones en memoria. Profe, ¿eso es necesario que salga con un espacio? Porque en el mío no sale con espacio. Es que por la fuente nosotros se del lo resto. pusimos. Si se lo pone, le va a salir con espacio. Si no se lo pone, le va a salir junto. Pero Ya. no interfiere, ¿verdad? No, para nada. Nada que ver. Osvaldo, ¿crees que puedes dejar ver el código, por favor?
Páseles el código, pero pásenselos bien, o ¿cómo lo quieren? ¿Que muestre direcciones o que muestre valores? Vamos a poner lo que muestre valores. Quítele la X, póngale D y ponga el asterisco donde estaba. D minúsculo. De asterisco. Ahora sí, ese sí, páseselos, por favor. Profe, perdón, ¿la X a qué se refiere? Va a imprimir los valores en hexadecimal. Ah, ok. Voy a ver su WhatsApp. Ay, ¿Por qué me engañas con Oscar, Osvaldo? Ojo con el Oscar. F. Brigada física, brigada, bloque, chismecito. F. Qué Ay. va. Aquí está. Ahí está, pues. Yo pensé que le iban. No, porque bloque es de álgebra. Oh, sí. Bien, Ese que compañeros, pasó, bueno. Mande. ese que pasó nada más es para imprimir un valor, ¿verdad? Imprime el valor de cada elemento del arreglo, sí. Ok, gracias. Sí. Okay. Ya dejo de compartir. Y ya acabamos, gracias. Bien, Gracias. compañeros, nos vemos el próximo viernes en la práctica de archivos. Hasta luego, profe. Sale, vale, nos vemos, se No, cuidan. profe. Sale, profe. Gracias, profe, nos vemos. Luego Profe, se yo tengo una comienza. duda. ¿Qué pasó, compañero? Bueno, es que no entré el lunes que repartió los temas para la exposición. Sí. Y entonces no quería saber si me podía dar uno. O bueno. Ya están llenos. ¿Conoce usted a Miranda Barajas? No es cierto. ¿A Limón Sosa? Y expuse, profe, hoy. Sí, que los puse hasta el final, ¿verdad? Qué delicado, ¿eh? A Pérez del Ángel, ahí como que les falta uno. Pérez del Ángel, Ríos Valdés, Aguilar Pérez, Villeda Tlau. ¿Los conoce? Mire, déjele comparto. Localícelos y dígales que pues yo le di chance de que se agregara a su equipo, ¿no? Ok. Espérame. ¿Qué equipo es? Espérame, le estoy mostrando. Ahí está, mire, Pérez del Ángel, Ríos Valdés, Aguilar Pérez y Villeda Tlaucantepatl, o como se diga. Esos se exponen el 1 de diciembre. Póngase de acuerdo con ellos. Es el 2, ¿no? ¿Aplicaciones? Ok. Va. Vale. Gracias, profe. Por nada. Vámonos. Profe. Si se pone doble después, es que ahorita ya no me pone el gris. Ay. Ahí me dice el viernes, ¿no? ¿Va? Así es que es para poner en la siguiente memo, o sea, para poner el código abajo. Es igual, lo mismo. Asterisco diagonal. Diagonal asterisco, abre el comentario y lo cierra con asterisco diagonal. Diagonal asterisco. Y lo cierra usted con asterisco diagonal. Asterisco diagonal. Asterisco diagonal. Profe, yo tengo algunas dudas de la serie. Bueno, la leí y estaba viendo, pues, si le entiendo a lo que quiere el programa, ¿no? O lo que busca. Entonces, no sé si me puede explicar unos que no entendí lo que se buscan. Pues si nos da tiempo, porque a las 5 hay la otra práctica. A ver, échale. Sí, o sea, solo la sintaxis, pues. El primero es de que, perdón, dice, la siguiente historia es la del poderoso sultán que quería recompensar a un estudiante que le había prestado un gran servicio. Cuando el sultán le preguntó la recompensa que deseaba, este le señaló un tablero de ajedrez y solicitó simplemente un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda casilla, 4 por la tercera, 8 por la siguiente y así sucesivamente. Entonces, prácticamente lo que, y el programa dice que
El sultán que no debía andar muy fuerte en matemáticas quedó sorprendido por la modestia de la petición porque estaba dispuesto a otorgarle riquezas mucho mayores. Al menos eso pensaba él. Con base en la historia anterior, realiza el programa que calcula el número total de granos de trigo que corresponden a cada casilla y mostrar la cantidad total. Entonces, lo que usted busca es de que, por ejemplo, hagamos un arreglo bidimensional y que a cada posición le asignemos un cierto valor. Ajá, así es, exactamente. Ah, ok. Eso precisamente. Y, por ejemplo, por lo que veo es potencia de 2, ¿no? Sí. Entonces, la primera 2 a fila se la llena con n. la potencia y después se Ujú. continúa en la segunda fila y así. Y así, exactamente así mero. Ah, ok. No sé si alcance tiempo para otra duda. A ver, échala. Es rápida. A ver, dice... Aquí, perdón. Ay, se me fue. No pida perdón, mejore. Es que era una así de que mostrar un arreglo del 1 al 100 de izquierda a derecha, pero eso no entendía qué servía. Mostrar un arreglo del 1 al 100 de izquierda a derecha, pues va a poner usted 100, 99, 98 y así. Ok, déjenme a ver si le encuentro, si no, pues ya. Vale. ¿Qué? Ah, sí, después otro que dice que genera un solo arreglo a partir de dos arreglos iniciales, intercalando sus valores. Entonces, no sé, un arreglo, el elemento 1, 1 del arreglo pues, del último va a contener el elemento 1, 1 de 1, después, bueno, intercalando, ¿no? O sea, sí. Ok. Es que le juro que tenía bien puestas mis dudas, pero se me fue. Pues no la hace, todavía hay tiempo para la otra clase, me las vuelve a decir, no hay problema. Perdón, ya encontré la duda. Sí. Dice que muestre los primeros 100 números de izquierda a derecha usando un arreglo de 2 dimensiones. La última fila va a mostrar la suma de sus respectivas columnas. Entonces, del 0, 99, etcétera, etcétera. Ajá. 10, 99, 98 y así. Ah, ok. Y por ejemplo, puede ser uno de 10 por 10, o sea, en cada fila haya Sí. 10. Sí, Ok. puede ser. Gracias. Bueno, Por eso nada. fue todo. Gracias, profesor. Por nada. Nos vemos. Bueno, sale, sale, profe, gracias. Hasta luego, se Estaba cuidan. viendo cómo arreglar esto.